cómo imprimir cosas en pantalla, que por sí solo realmente es muy poco útil. Por lo tanto, vamos a ver algo que se llama variables. Las variables no son más que objetos que nos permiten almacenar información. Podemos ver las variables como si fueran cajas en donde nosotros podemos meter cosas y modificar cosas. Por ejemplo, aquí puedo meter un número, aquí puedo meter un objeto como una silla o incluso tal vez una manzana. Realmente no hay como un límite de qué es lo que puedo meter. Y bueno, para identificar una variable de otra, tenemos que asignarle un nombre. El nombre es el que nosotros queramos. En este caso, pues yo le voy a poner las letras del abecedario, que sería ABC. Entonces sí, a grandes rasgos una variable es una caja en donde puedo meter objetos o información. Y para identificarlo necesito ponerle un nombre que puede ser cualquiera. Entonces, ¿qué podemos hacer con las variables? Podemos hacer dos cosas principales. Lo primero es lo que hicimos al inicio, que sería asignarle un valor, poner algo dentro de la caja, que podría ser, en este caso puse un número, vamos a poner el 7. Eso sería como la asignación. Y la segunda es modificar lo que ya está dentro de la caja. Por ejemplo, si yo quiero sumarle 2 a esta variable, lo que estaría haciendo en realidad es lo que está dentro de la caja le sumo 2, que llegaría a 9. Entonces esto sería como una modificación a la variable. Las variables se clasifican por tipos y su tipo depende de qué es lo que tiene adentro. En esta lección nos vamos a enfocar a las variables que son de tipo entera, es decir, que únicamente pueden guardar números enteros. Vale, entonces ya vimos qué son las variables y qué podemos hacer con ellas. Ahora, ¿cómo lo usamos en nuestro programa? Lo primero que tenemos que hacer es declararlas. A lo que se refiere con esto es primero darle un nombre y luego decirle de qué tipo va a ser. Como habíamos visto, nosotros vamos a manejar variables de tipo enteras. Y para esto se hace de la siguiente forma. Primero se pone un identificador, el cual se refiere a qué tipo va a ser. En el caso de variables enteras está con la palabra int. Y luego va el nombre. Este nombre puede ser cualquiera, como habíamos visto. Entonces, si queremos una variable donde vamos a guardar la edad de una persona, podemos ponerle este nombre. Y por último, pues el punto y coma. En este caso, pues están declarando una variable en donde van a almacenar cierta cantidad de manzanas. Pero como les digo, pues puede ser cualquier nombre y usualmente se le ponen nombres pequeñitos para ahorrar tiempo a la hora de escribir código. Entonces, resumiendo esto, vamos a tener nuestro programa y entre el using namespace y el main vamos a tener la declaración de nuestras variables, de todas las que usemos. Se pueden poner en otros lados, pero inicialmente vamos a ponerlas aquí porque se nos va a facilitar ciertas cosas. Bueno, les había dicho que puede ser cualquier nombre, pero no es del todo cierto. Tienen que cumplir ciertas reglas. La primera es que máximo tiene que tener 255 caracteres de longitud. La segunda es que debe comenzar con una letra del alfabeto inglés o un guión bajo. Y la tercera es que no puedes usar palabras ya reservadas por C++. Con palabras reservadas nos referimos a las palabras que el C++ usa como instrucciones. Por ejemplo, el int cuenta como un identificador o una instrucción, por lo cual no lo podemos usar. Si no, el programa no va a saber a qué nos referimos, si int como instrucción o int como variable. Otra palabra puede ser el return 0, que nos sirve para terminar nuestro programa. No podemos usar tampoco esta palabra. Realmente es cualquiera que ustedes vean que se use como instrucción, no la pueden usar. Entonces aquí tenemos unos ejemplos como edad Santi, que está correctamente escrito, pero edad Santi con espacio no, ya que tampoco se permiten espacios en los nombres de variables. En este caso, el int no puede ser nombre de variable porque es una palabra reservada, como habíamos visto. Y el 2 sola parece correctamente escrito, pero recordemos que solamente puede empezar con una letra del alfabeto inglés o un guión bajo. Por lo tanto, no puede empezar con un número, pero sí puede contener números, como en el caso de x1. Entonces, lo único que no puede ser es comenzar con el número, pero en medio sí lo podemos poner. Ahora, ¿qué operaciones podemos hacer con estas variables? Como habíamos visto, podemos hacer la principal, que es la asignación, que en el ejemplo de las cajas se refiere a meter cosas dentro de nuestra cajita. Por ejemplo, aquí lo que estoy haciendo es declarar A
y luego a A le estoy asignando el valor de 10. Significa que aquí A inicialmente es vacío y cuando yo le doy A igual a 10, aquí se me guarda un número 10. Y bueno, algo interesante es que las variables también se pueden imprimir en pantalla. Se imprimen de la misma forma como si fuera a imprimir un texto, solo que fíjense que ya no tiene las comillas dobles referenciando que es un texto, sino solamente el nombre de la variable. Entonces esto, al compilarlo y ejecutarlo, nos va a imprimir en pantalla el número 10, que es lo que tiene guardado A en su interior. Podemos hacer cosas como imprimir dos variables igual, sin problema, solo que mucho ojo, al imprimir esto de esta forma, nos estaría imprimiendo el número 1069. Y esto porque no pusimos un espacio entre el 10 y el 69. Para corregir esto, únicamente tenemos que poner comillas dobles dentro de un espacio y de esta forma ya nos imprime los números correctos. Entonces sí, podemos combinar lo que habíamos visto de imprimir texto y imprimir variables en la misma instrucción. Las operaciones aritméticas que podemos hacer con las variables de tipo enteras realmente son todas las básicas, como la suma, resta, multiplicación, división. Igual hay potencia, que aún no lo vamos a ver, pero también se puede. Y bueno, funcionan igual que en matemáticas. Si nosotros sumamos dos números, pues la suma se va a guardar en A, o incluso podemos sumar variables. Lo único que tenemos que ver es que sean del mismo tipo. Que en este caso, como solo estamos usando variables, pues todas son enteras, entonces no hay problema. Y podemos hacer cosas como esta, sumar A más B. Lo que estaría haciendo es sumar lo que está dentro de A, sumar lo que está dentro de B, y luego guardarlo en C e imprimirlo. Realmente podemos experimentar con todas las operaciones. En este caso, este programa lo que hace es declarar una variable para cada una de las operaciones y guarda su resultado en ella. La suma guarda la suma, la resta guarda la resta y así. Y al final solamente imprime los resultados. Ahora, hay algo muy interesante que pasa con la división. En este caso, si dividimos 6 entre 2, nos da 3, que efectivamente es el resultado que nos imprime. Pero imagínense que queremos dividir 8 entre 3. El resultado sería 2.66 más o menos, pero el programa nos imprime solamente 2. Ahora, ¿por qué pasa esto? La razón que nos dan es un poco incierta. Nos dicen que como C es una variable entera, al intentar guardar 2.66, únicamente guarda el 2, porque es la parte entera de la división. Esto, como les digo, no es del todo cierto, pero aún no podemos ver exactamente por qué, porque tiene que ver un poco sobre los tipos de variables y cómo funcionan estas operaciones con ellas. Entonces, quedémonos con la idea que nos dan en este párrafo que C, como es entera, únicamente va a guardar la parte entera de la división. Pero más adelante vamos a ver el por qué realmente pasa esto. Jerarquía de operaciones. Realmente aquí no hay mucho que enseñar. La jerarquía de operaciones se refiere a una regla ya establecida del cual nos dice en qué orden se van a ejecutar las operaciones. ¿A qué me refiero con esto? Que por ejemplo hay operaciones que se hacen al mismo tiempo, como aquí, que A más B por B. Y pues bueno, ¿cuál hacemos primero? ¿Primero multiplicamos o primero sumamos? Para esto existe, como les había dicho, una regla de qué es lo que se va a hacer primero, la cual es esta. Y lo que tiene mayor prioridad son los paréntesis. Todo lo que está dentro de los paréntesis se hace primero. Luego está la multiplicación y división. Y por último está la suma y resta. Entonces en este caso lo que vamos a hacer primero es multiplicar B por B, que sería 4. Y luego le sumamos A y le restamos A, que se cancelarían y pues el resultado sería 4. Bueno, con todo lo que ya vimos, ya estamos listos para resolver el problema de esta lección, el cual nos dice lo siguiente. Para aplicar lo aprendido, debes hacer un programa que muestre el resultado de hacer la operación con números enteros. La operación que tenemos que hacer es esta, y nos dice que A vale tanto, B vale tanto y C vale tanto. Entonces vamos a pasar a nuestro programa en Visual, y lo primero que vamos a hacer es declarar variables antes de usarlas. Entonces yo le voy a poner int a, b, c, que son las tres variables que vamos a usar. Muy importante, si vamos a declarar variables del mismo tipo, lo podemos hacer en la misma línea de esta forma, separándolos por coma y luego poniéndole punto y coma al final. Vamos a darle valores a las variables. A es igual al número que nos dan, que es 34.153.
Luego b es igual a 534 y por último c igual a 15. Ahora vamos a realizar la operación. Lo pueden hacer por partes o pueden guardarlo en una variable nueva que se llame respuesta, que lo voy a poner aquí abajo para que sea un poco más didáctico, pero realmente lo pueden hacer pues de una vez. Lo primero que vamos a calcular es la división esta. Entonces respuesta va a ser igual a A más B entre C por B. Y luego respuesta, que sería la parte de aquí, tenemos que multiplicarlo por A menos C. Vale, ya tenemos completo el código y lo único que nos falta es imprimir la respuesta. Y ya estaría nuestro programa. Y vamos a ver qué resultado nos dio esto. Aquí hubo un error, me faltó los paréntesis, por eso me dio algo raro. Vamos a volver a compilar. Y pues nos dio esto, realmente no nos da cuál es la respuesta, entonces vamos a enviarlo a ver si es correcto. Y en lo que se envía, pues le voy a explicar cómo lo podíamos hacer de un solo paso. Podríamos hacer todo, ya sea aquí, poner esta parte de aquí, ahorrarnos esta línea, que sería lo mismo. O si directamente queríamos, podíamos imprimir el resultado sin guardarlo en una variable, que sería de esta forma. Y si se dan cuenta, el resultado va a ser exactamente el mismo, que era este el resultado anterior y este es el actual, pues es el mismo. Podemos hacerlo de varias formas. Y pues el programa está correcto, nos dio 100%.